Gracias, hermanos. Estamos celebrando todavía. Es un año entero de celebración. Dios ha sido bueno con nosotros y Dios nos ha bendecido grandemente. Estamos agradecidos con Dios. Amén. Ocupen su lugar unos momentos. Solamente quisiera hacer unos anuncios antes de entrar al mensaje. Estamos orando por nuestros jóvenes que en este momento están en el campamento y los extrañamos. El día de hoy no tuvimos servicio en inglés por la misma razón, la mayoría son ellos. Y bueno, estamos orando para que el Señor haga algo grande en sus vidas allá en el retiro. Amén. Ellos regresan ahora o mañana y yo sé que van a llegar bendecidos en el nombre de Jesús. Quiero agradecer a mis hermanos, mi hermano Sapien, mi hermano Jorge López también por llevar frente el trabajo de las oraciones, las vigilias que han estado programando y que son de gran bendición. La oración es importante, amén, hermanos. Y es importante que sigamos como iglesia orando. También a mi hermano Martín, ¿verdad? Por estar al frente de las oraciones los domingos a las 6 de la mañana. Todos los domingos continúan las oraciones, hermanos. Y les pedimos que se unan con nosotros orando sin cesar. Es lo que la palabra nos dice. Debemos de estar orando. ¿Cuántos dicen amén? El día 2 de septiembre, el viernes 12 de septiembre va a haber otra vigilia aquí. Los estamos invitando a todos ustedes para que vengan y sean parte de las 9 en adelante, el 2 de septiembre. ¿Cuándo, hermanos? El 2 de septiembre, amén. Hagan planes para estar aquí. También quisiera volver a anunciar el servicio fúnebre de nuestra hermana Delfina Bañuelos. Va a ser el día 26 de agosto, no este próximo viernes, sino el que continúa el 26. Les invitamos a toda la iglesia que vengamos el 26 a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una celebración, amén, de la vida de nuestra hermana Delfina, que ha sido de grande bendición para esta iglesia, un ejemplo a seguir, y esperamos que todos ustedes estén aquí, amén, el día 26 de agosto. Y el día 27, que es el sábado, va a ser el entierro. Ya les daremos más información sobre esto. Amén. Si está mi hermana Blanca López, amén. Si se pone de pie y si puede pasar aquí adelante, amén. Les quiero presentar a nuestra hermana Blanca. Ella, no sé si quiera decir unas palabras, pero ella habló conmigo la semana pasada. Ella fue bautizada aquí en esta iglesia. Fue bautizada aquí en esta iglesia y habló conmigo y me dice: yo quiero ser parte de ustedes otra vez. Amén. Y la estamos recibiendo en el amor del Señor. Amén. Así es que... Bueno, quiero dar las gracias porque de nuevo me reciben aquí. Yo regreso porque necesitaba de nuevo. Pienso que todo tiempo necesitamos de Dios, pero hay a veces que uno solo se suelta de Él. Entonces yo sentía ya la necesidad de que tenía que regresar. Le hablé a la hermana Clelia y le pregunté que si todavía hacían las células en su casa, porque antes pues las hacían ahí, y ella me dijo que sí las estaban haciendo. Me invitó y he estado yendo, y para mí ha sido de gran bendición, porque de nuevo me he agarrado de Dios. De nuevo he estado aprendiendo, porque uno aprende bastante en esas reuniones, y yo le doy las gracias a la hermana Clelia porque ella abre ese hogar para que nosotros aprendamos de Él, porque realmente yo me recuerdo cuando me bauticé en esta iglesia que el pastor la puso a ella para que me estuviera dando alimento espiritual, porque me dijo: tú eres ahorita como una bebé y necesitas alimento. Entonces yo por eso le doy las gracias a ella, porque volví a recurrir a la persona que habían puesto para que me estuviera enseñando de la palabra de Dios. Entonces gracias, hermana, y los invito de verdad que vayan a la célula, porque de verdad para mí ha sido de bendición. Y de nuevo les doy las gracias al pastor porque me permitió regresar. Y pues aquí voy a estar. Muchas gracias a todos y las hermanas que también me han recibido de nuevo.
Hermanos, estemos de pie en este momento. Yo siento que debemos de orar por nuestra hermana Blanca. Yo quiero pedir a algunas hermanas que pasen aquí adelante y oren por ella. Amén. Algunas hermanas de esta congregación, amén. Arrímense. Y vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana. Yo no la conozco muy bien, pero yo sé que ella viene con una gran necesidad. Y a ustedes, hermanas, les estoy pidiendo que la apoyen, la abracen, hermanos, y vamos a hacerla sentir parte de esta familia. Amén, hermanas. En el nombre de Jesús, todos extiendan sus manos hacia acá adelante. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por mi hermana Blanca, Señor, porque ella en su tiempo de necesidad ha recurrido a ti, Señor, y en este momento estamos declarando tu bendición, Padre, sobre su vida. En el nombre de Jesús, fortalécela, Señor. Dale fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura su corazón, su vida completamente hacia ti. En el nombre de Jesucristo lo proclamamos, lo declaramos en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Bendito, bendito, bendito eres, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Demos un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Si tienen sus Biblias, abran al capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a entrar al mensaje en esta tarde. Antes de comenzar a leer, si quisiera brevemente solamente repasar, ¿verdad? Que el libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia del primer siglo. Podemos decir los primeros cristianos, los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y comienza hablándonos brevemente sobre las apariciones del Señor Jesucristo después de su muerte y resurrección. Y nos dice también que Jesús los mandó que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí a esperar una promesa, ¿verdad? Y vemos más adelante en el verso 8 que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo para ellos fue la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Es una promesa para ellos, y no solamente para ellos, sino para nosotros también. Amén, hermanos. Entonces, cuando Él acaba de decir esas palabras, fue alzado al cielo y lo vieron y ya no lo vieron más. Amén. Y eso que continúa esta lectura vamos a leer un poquito extenso. Les pido, ¿cuántos tienen calor? Poquito, ¿verdad? No se me vayan a dormir, ¿ok? No dejen que la calor los arrulle. Esta enseñanza del día de hoy es muy importante para nosotros. Amén. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Tal vez no va a ser una enseñanza muy avivada, pero hay mucho que aprender de esta palabra. Verso 12 en adelante dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor, y deseamos aprender de ti en esta tarde. Guía mis labios, mi mente, Señor, para hablar tu palabra, para que tú nos guíes, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Durante el tiempo que Jesús anduvo en la tierra en forma humana, mucha gente lo seguía. Algunos lo seguían esperando que les hiciera un milagro, y otros esperando que les diera de comer. Y otros creyeron en él, y fielmente consideraban a Jesús como su maestro. Y ellos eran discípulos del Señor Jesucristo. Y había entre sus seguidores, había gente pobre, había gente que se arrimaba, que era de alto prestigio también, gente rica, había gente que venía por necesidad, había mucha gente pecadora entre la gente que se acercaba al Señor Jesucristo. Por eso los fariseos lo acusaban al Señor Jesús de que él comía con los pecadores, de que él andaba con los pecadores, por lo cual nos damos cuenta que también los fariseos andaban atrás de Jesús para criticar, para ver cómo lo podían hacer caer en una trampa. La gente religiosa es lo que hacía en ese tiempo, porque ellos tenían temor de que pues fueran descubiertos ellos también en su falsedad. Pero entre mucha gente que los seguía, entre muchos seguidores, estaban los 12 discípulos a quienes Jesús había escogido personalmente para que los siguieran por 3 años y medio. Estos 12 personajes eran personas comunes, eran personas con defectos, eran personas que tenían diferente carácter, diferentes trasfondos. Entre estos 12 había pescadores, entre estos 12 había un doctor, entre estos 12 había un recaudador de impuestos. Eran hombres comunes, e inclusive había uno de ellos que tenía sangre real. Y fueron fieles seguidores al Señor Jesús por 3 años y medio, pero al final todos le fallaron a Jesús. De una manera u otra lo abandonaron, pero uno de ellos lo traicionó, y este fue Judas, ¿verdad? Lo entregó por 30 monedas de plata, pero la realidad es que todos los discípulos de Jesús lo abandonaron hasta en la última hora, pero Judas lo traicionó. Todos los discípulos de Jesús tenían faltas, y quizás en otra ocasión podemos hablar de sus faltas, de sus caracteres, y yo sé que todos nos podemos identificar con algunos de ellos, pero eso será para otra ocasión. Pero todos eran diferentes en su manera de ser, y cada uno tuvo su propósito en la historia. Ahora aquí los discípulos se encontraban con un primer dilema, podríamos decir. Hacía falta uno. ¿Quién era ese que hacía falta? Pues Judas, ya no estaba ahí.
El libro de Mateo en el capítulo 27 nos cuenta que Judas no pudo vivir, ¿verdad?, con lo que él había hecho con su traición, y lo que decidió hacer es ahorcarse. Muchos creen que después de esto, quizás días después, fue bajado y fue arrojado. Por eso aquí en el verso 18 nos dice que cayendo de cabeza se reventó por mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue una escena terrible, ¿verdad?, de que todo sangró, y es así como podemos concordar estos dos relatos de la muerte de Judas. El caso es que ahora existía un vacante. Ahora el maestro ya no estaba con ellos. El Señor Jesucristo, quien podía contestar todas sus preguntas, quien podía escoger a otro para que reemplazara a Judas, ya se había ido, y los discípulos no les quedaba otra más que ser obedientes, regresar a Jerusalén y esperar ahí la promesa de Dios. Y hay tres cosas que resaltan en esta escritura que acabo de leer. Tres cosas que hicieron los discípulos. En el verso 12 nos dice que regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Y estando ellos ahí, el verso 13, subieron al aposento alto, donde moraban todos los discípulos. ¿Y qué hicieron ahí? Ellos perseveraban en la oración, perseveraban unánimes en oración, en ruego. Y no solamente los 11, sino, dice, con las mujeres, con María, madre de Jesús, y sus hermanos. Interesantemente, este es el último relato o el último lugar en la Biblia que nos habla de María, madre de Jesús. Ya de ahí en adelante, en las cartas, en ningún otro lugar en la palabra de Dios usted va a encontrar a María. ¿Qué hicieron los discípulos? Se pusieron a orar. Amén. Se pusieron a orar. Es lo primero que hicieron. Y es aquí donde Pedro se da cuenta que a través de la oración, que la posición de Judas tenía que ser reemplazada, que no se podía dejar ese vacante. Dice en el verso 15 que en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, y no solamente eran los 11, había como 120 en esa habitación, y les dice: tenemos que reemplazar. ¿Por qué? Verso 20 dice: porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y como dice, y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Entonces, basado en esto, él miró que era necesario de que fuera escogido otro discípulo para que tomara este lugar. ¿Qué fue lo que conmovió a Pedro a proponer o a recomendar que se reemplazara a Judas? Sería que ellos, los 11, no podían, ¿verdad?, llevar a cabo el trabajo, y la respuesta es no. Ellos fueron motivados por la palabra de Dios a reemplazar a Judas. Y la siguiente pregunta que quiero hacer es: ¿cómo decidieron ahora ellos reemplazar a Judas? Y es aquí donde se pone un poco interesante, ¿verdad?, cómo ellos tomaron esta decisión. Dice: señalaron a dos, a Barsabás, que tenía por su sobrenombre Justo, y a Matías. Diga Barsabás, diga Matías. Señalaron a estos dos hombres. ¿Y qué hicieron? Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y qué hicieron? Les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. ¿Qué hicieron? Dice: echaron suertes. Es como decir, aventaron dados. Es como decir, aventaron un volado a ver sobre cuál iba a caer. Es interesante, ¿verdad?, mirar esta historia y lo que sucedió ahí. No sé si a usted, pero a mí se me hace un poco raro que así decidieron quién iba a ser este discípulo. Y creo que este pasaje nos puede ayudar a todos nosotros a contestar esta pregunta: ¿cómo tomamos decisiones difíciles? ¿Cómo debemos tomar decisiones difíciles? Hay quienes critican a los apóstoles por tomar esta decisión de esta manera, y hay otros que dicen
que en realidad Dios había escogido a Pablo, ¿verdad? Y que él es el que tomó el lugar de este apostolado, pero en realidad podríamos especular de muchas maneras y muchas cosas y criticar después de los hechos de lo que había acontecido, pero lo que sí sabemos es que de acuerdo a la palabra de Dios era necesario que se reemplazara a Judas, que los apóstoles habían visto esta necesidad por lo que dice la palabra de Dios. Y lo que también sabemos es que no era una decisión fácil, era una decisión difícil, porque había dos que podían llenar bien fácil ese lugar. Si solamente hubiera uno, pues hubieran dicho no, pues escogemos al mejor, pero había dos, y por lo cual se les hizo difícil, porque había dos candidatos, ¿verdad? Que fueron testigos, que caminaron con Jesús, que los siguieron, y estos fueron Barsabás y Matías. Ambos eran buenos candidatos y no había una señal clara, ¿verdad? De quién debía de ser el sucesor de Judas. No sé si usted en alguna ocasión se ha encontrado en esa posición, donde tiene dos opciones y no sabe cuál tomar. Tiene una decisión que tomar, pero no sabe cuál es la correcta, o no hay ninguna decisión clara, no hay una respuesta clara, y se pregunta usted, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos han estado ahí en ese momento? ¿Qué hago, verdad? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo decidir por esta parte o por esta? Y ninguna de las dos se mira mal, ¿verdad? O correcto, sino que simplemente usted tiene que tomar una decisión, y es lo que sucedió aquí. No todas las decisiones que tomamos son fáciles, hay algunas que son difíciles, y no todas las decisiones que tomamos son espirituales también. ¿Cuántos dicen amén? No todas las decisiones, hay decisiones que son muy comunes, muy frecuentes, donde usamos el sentido común, donde usamos simplemente la lógica, aunque hay mucha gente que ni el sentido común les funciona muy bien, ¿verdad? Pero muchas decisiones que tomamos es por nuestro sentido común o la lógica. Esto nos ayuda mucho. Creo que diario debemos de encomendarnos a Dios, diario debemos de orar, pero yo no sé usted, pero yo no le pregunto a Dios cuál es el zapato que me tengo que poner primero, ¿verdad? Pues yo me pongo uno y después me pongo el otro, y a veces, no sé, me lo pongo al revés, pero no en todas las decisiones que tomamos son espirituales, o por dónde me voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Cada quien decidió cómo venirse de su casa, y a veces tomamos una ruta y a veces tomamos otra diferente, o qué vamos a comer después del servicio. ¿Nos vamos a quedar aquí o nos vamos a otro lugar o nos vamos a la casa? Son decisiones comunes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hay cosas que son comunes, simples, que decidimos por nosotros mismos, pero a la vez tenemos que vivir con las consecuencias de toda decisión que tomamos todos los días. Si después del servicio usted decide que se va a comer 8 tacos, amén, después no le va a echar la culpa a la escala porque subió tanto el peso, ¿verdad? Es una decisión suya, y por lo cual, como usted tomó esa decisión, pues tenemos que vivir con la condición de esa decisión. ¿Están conmigo, hermanos? Toda decisión que tomamos lleva consecuencias. Toda decisión por más pequeña decisión que tomamos, lleva consecuencias. A veces las decisiones no son muy claras. Y yo no sé usted, pero yo no he oído la voz audible de Dios. Yo quisiera poder oírlo, pero no. Dios habla a mi corazón, pero tal vez hay personas que sí lo oyen de esa manera, pero no lo oigo así. A veces yo tengo que decidir, o con las circunstancias que estoy viviendo, tengo que tomar decisiones, pero toda decisión que tomo lleva consecuencias. Ayer estaba con mi esposa, estamos celebrando, como les dije, y veníamos platicando en el carro por horas, y estábamos platicando de nuestra vida, de nuestra niñez, los que nos conocen, de cómo hemos crecido y las decisiones que hemos tomado. Y en un momento me puse serio y dije, en realidad hay muchas decisiones que hemos tomado que podrían haber resultado en nuestra vida completamente diferente. Hay cosas que hemos hecho bien y otras cosas que no hemos hecho tan bien. Hay decisiones que hemos tomado bien y otras decisiones que podíamos haber tomado mejor.
La realidad es que todo lo que hemos hecho hasta este momento nos ha traído a donde estamos en este momento. Y toda decisión que usted toma hoy le va a afectar el día de mañana. Cualquier cosa que hacemos nos afecta todos los días. Entonces, antes de contestar esta pregunta, ¿cómo tomar decisiones? Yo quisiera mencionar cómo es que algunos de nosotros tomamos decisiones. Porque diario tomamos decisiones, pero vamos a analizar esto un poquito. ¿Están conmigo, hermanos? Les dije que esto no es algo para brincar, no, es para aprender. ¿Cómo tomamos decisiones? Ya les dije que primero y es el más fácil, muchos usamos el sentido común, amén. Usamos la lógica. Cuando va usted de compras, ¿usted dónde va a ir? Va a ir donde está más bueno, bonito y barato, ¿verdad? No va a ir donde está más caro, donde las cosas no sirven, va al mejor lugar. Usted toma esa decisión por usted mismo. ¿Cuántas hermanas se ponen a orar? Señor, dice, enséñame a dónde ir, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero por lo regular ya usamos la lógica para tomar ciertas decisiones. Usamos el sentido común, pero hay otros factores que también se interfieren y a veces nos pueden guiar a tomar malas decisiones y hasta salirnos de la voluntad de Dios. El otro factor es nuestros deseos carnales. ¿Cuántos dicen amén? Eso también influye en nuestra vida. Nuestros deseos carnales siempre se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen a lo que Dios quiere que hagamos y nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Si usted le hace caso a los deseos carnales, lo va a llevar a tomar malas decisiones. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Dice usted, no, pues es que yo no hago ninguna de estas cosas, yo no hago hechicería. Pero también habla de otras cosas, dice, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están muy serios. Pero estos deseos carnales nos impulsan a tomar malas decisiones. ¿Cuántos están conmigo? O sea que no debemos de usar los deseos carnales como una medida para tomar decisiones. Nuestros deseos carnales nos pueden llevar a hacer cosas malas, que van en contra del Espíritu de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero esa es una de las maneras que muchos toman decisiones, que se dejan llevar por los deseos de su carne, y todo lo que hacen es de acuerdo a lo que ellos quieren hacer, desean hacer. Otro factor que influye en nuestras decisiones y tal vez a veces hasta pone borrosa la cosa, ¿verdad? Nuestras decisiones es nuestras emociones. Nuestras emociones nos influyen. Muchos dejan que sus emociones los guíen a tomar decisiones. Lo que se siente bien hacer, eso es lo que quieren hacer. Lo que no se siente bien hacer es lo que no hacen. Las emociones influyen lo que van a comer, y comen a veces lo que no deben de comer, pero yo quiero comer esto, ¿verdad? Y sus emociones lo influyen. Hay gente que las emociones influyen si van a ir a trabajar o no van a ir a trabajar. Pues ¿cuántos sienten ir a trabajar todos los días? Casi nadie, ¿verdad? Porque si no nos pagaran no fuéramos, ¿verdad? Pero muchos se dejan llevar por sus emociones, si van a ir a la iglesia o no van a ir a la iglesia. Ya se quedaron más calladitos, ¿verdad? Pero las emociones influyen a mucha gente, lo que van a hacer, lo que no van a hacer, si van a orar o no van a orar. No siento orar ahora, si es que no voy a orar. Debemos de orar aunque no sintamos orar. Amén. Y hay quienes también se dejan influenciar por sus emociones con quién se van a casar. Híjole.
pero no debe ser algo emocional. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso, nuestras emociones nos engañan. Amén. Sus emociones lo van a engañar. Nuestras emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones que afectan toda nuestra vida. Es que lo quiero mucho, es porque la quiero mucho, pero así no debe de funcionar, hermanos. La palabra de Dios no dice así, porque toda decisión que tomamos acarrea consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a tu hermano, no le hagas caso a tus emociones. Dile a tu hermana, no le hagas caso a tus emociones. Entonces, ¿qué podemos aprender regresando a las escrituras, de los discípulos acerca de cómo tomar decisiones difíciles? ¿Qué hicieron los discípulos? Pues alguien dice, pues voy a cargar una moneda siempre para echar un volado, ¿verdad? Y a ver qué sucede. Pero eso no es lo que sucedió aquí. No es todo lo que pasó. Pasaron más cosas. Veamos primero lo que dice. Primeramente en el verso 14 dice, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto lo aprendieron del Señor Jesucristo, que ellos tenían que orar antes de tomar decisiones. Amén. Y es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo, antes de escoger a los 12 discípulos, pasó una noche entera orando. La oración era importante. Esto es lo que ellos aprendieron, que si iban a escoger a otro discípulo a tomar el lugar de Judas, ellos tenían que orar. Y ellos oraron, no solamente echaron suertes, se pusieron a orar. Situaciones difíciles requieren mucha oración. Y ellos aprendieron esto. Tomar decisiones, hermanos, sin orar es hacer a Dios a un lado, y es tomar riesgos en nuestra vida. Tenemos que orar, especialmente si son decisiones difíciles que vamos a tomar, porque nuestro deseo debe de ser de estar siempre en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Otra cosa que vemos aquí, la oración. Yo sé que ya le hemos dado a la oración todo este año, ¿verdad? Es importante. Bueno, es importante para todas las decisiones que tomamos. Tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa que vemos aquí y podemos considerar, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros, dice, perseveraban unánimes. Perseveraban unánimes. Significa que estaban de acuerdo en todo lo que estaban haciendo. La opinión de todos ellos coincidía. Estaban unánimes, en uno. No pensaban cada quien una cosa diferente, sino que tenían un mismo sentir. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuántas veces nosotros no buscamos la opinión de alguien más? ¿Cuántas veces solamente queremos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Y no buscamos la opinión de nadie más, porque no nos van a dar la razón y no nos van a ayudar o no nos van a apoyar a tomar la decisión que queremos tomar. Y hasta dicen, bueno, es que si le pregunto al pastor me va a decir lo que no quiero escuchar, mejor no le pregunto y voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Mejor no le pregunto a la hermana, a la esposa del pastor, porque me va a decir algo que yo no quiero escuchar. Y no pedimos consejo, y no nomás a nosotros, no le pedimos consejo a nadie, porque ya sabemos lo correcto, ¿verdad? Pero dice aquí que ellos estaban unánimes, que ellos pensaban lo mismo, ellos estaban de acuerdo en todas las cosas. Hay quienes sí piden opinión a las personas incorrectas. O hay quienes piden opinión a una persona y no les gusta lo que le dijeron y van y le preguntan a alguien más. Y luego, si no le gusta lo que esa persona van y siguen preguntando hasta que encuentran la persona que le dice, esta sí tiene la razón, porque me gusta lo que me está diciendo. Y de ahí se agarra, de ahí se aferra. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros ante situaciones difíciles?
es buscar consejo. No necesariamente del pastor, ¿verdad? Pero consejo de personas con buen testimonio. Consejo de personas que quizás ya han pasado por lo que usted está pasando en ese momento. Personas que usted sabe lo pueden aconsejar y no necesariamente darle la razón, sino que guiarlo por el buen camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no debemos de temer buscar quien nos dé consejo, pero sí tenemos que tener cuidado de no buscar consejo de personas que nos pueden guiar por un mal camino. El testimonio cuenta mucho, hermanos. El testimonio cuenta mucho. Los discípulos estaban unánimes en un mismo sentir, dispuestos a escucharse los unos a los otros. Y esto es algo muy grande que podemos aprender. Ahora, ¿qué más hicieron los discípulos? Se dejaron guiar por la palabra de Dios. Se dejaron guiar por la palabra de Dios. Pedro citó la escritura y dice, porque escrito está en el libro de los Salmos, verso 20, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella y tome otro su oficio. Buscaron, escudriñaron la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva, más bien la palabra de Dios lleva más peso que la opinión de cualquier persona en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Más que un consejo todavía. Más que nuestras emociones, más que nuestros sentimientos, más que una revelación que usted quizás pueda haber escuchado. La palabra de Dios debe tener la última palabra en nuestras decisiones. Si algo que usted está haciendo no concuerda con la palabra de Dios, entonces su decisión es incorrecta. ¿Cuántos dicen amén? Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Significa que la palabra de Dios nos puede guiar y puede alumbrar nuestras decisiones. Cualquier decisión, hermanos, que va en contra de la palabra de Dios, cualquier decisión que va en contra de la Biblia, es una mala decisión. Amén. Cualquier decisión que usted tome en contra de la palabra de Dios es una mala decisión. Pero es que el Señor me enseñó esto. Si no dicen la palabra de Dios, o si vas en contra de la palabra de Dios, no sé cuál Señor te enseñó, pero no fue el Señor de señores. Todo lo debemos de medir con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no concuerda, no fue Dios quien te lo enseñó. Fueron tus emociones, fueron tus deseos o los frijoles que comiste en la noche antes de irte a dormir, pero no fue la palabra de Dios. No fue Dios. La palabra de Dios tiene la última palabra. Y para tomar decisiones tenemos que concordar con lo que dice la Biblia. Es que el Señor me enseñó que tengo que dejar a mi esposo o mi esposa porque él no era el correcto, ahora tengo que casarme con. No es así, hermanos, así no funciona. Si va en contra de la palabra de Dios, está mal, es pecado. No lo puedo decir más claro. Amén. La palabra de Dios es la última palabra. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se echaron un volado nomás a ver para decidir? No, ellos oraron, fueron al Señor. Los discípulos se pusieron de acuerdo los unos con los otros, estaban unidos, unánimes, estaban en uno, no había discordia entre ellos, sino que ellos se apoyaron los unos a los otros. Y los discípulos se dejaron guiar por la palabra de Dios. Pero aún así, después de todo esto, no había una decisión definitiva o una decisión clara. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron suertes. Bueno, algo que les hacía falta aquí, que nosotros tenemos, es que no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia. Bueno, ellos no estaban allí todavía, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero tenían que tomar una decisión inmediata. ¿Qué hicieron? Oraron, se pusieron de acuerdo, buscaron la palabra de Dios y finalmente, orando, echaron suerte. Dice, señalaron a dos, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, verso 24, y orando
dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Puede haber un momento en nuestra vida donde es muy difícil tomar una decisión, y lo único que puedes hacer es echar un volado, pero tienes que tomar decisión. Y ahora, pero esto sucede solamente cuando ya oraste, cuando ya buscaste consejo y cuando ya asimilaste todo con la palabra de Dios. Pero no puedes decir o decidir, ¿verdad?, cuál trabajo aceptar, ¿verdad? O dónde moverte de casa, o a dónde mandar a tus hijos a la escuela. Todo eso lo podemos decidir nosotros, pero antes de eso tenemos que orar, tenemos que concordar, tenemos que unirnos y tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios. Cuando ya hiciste todo lo que está a tu alcance, entonces solamente toma una decisión. Ahora les voy a contar algo. Cuando estábamos en la iglesia de Compton, mi esposa y yo estábamos dirigiendo a una congregación que era parte de la congregación grande, y ya no cabíamos en el templo y había que tomar la decisión, y tomamos decisión de hacer 2 servicios, 2 cultos los domingos. Y pues esa era una decisión fácil, ¿verdad? Oramos y decidimos vamos a abrir otro servicio. Ahora el pastor general nos pregunta: ¿quién se va a ir al servicio de la mañana y quién se va a ir al servicio de la tarde? Pues esa era una decisión difícil. Nadie se quiere ir al de la tarde, y nadie va a ser el voluntario de la tarde. Pues yo no era voluntario, dije pues lo más temprano mejor, ¿verdad? Pero ahí estábamos, ¿verdad?, con ese dilema. Y el pastor finalmente dice: ok, al cabo es bíblico. Agarró 2 pajillas y dijo, y cortó una más corta que la otra, y nos dijo a mí, al otro pastor: a ver, ustedes escojan. No, oramos antes de eso, pero a ver, ustedes escojan. Pues me tocó la más corta, y pues ahí nos vamos al servicio de la tarde. Pero yo entendí que esa era la voluntad de Dios en ese momento. Inclusive yo lo había sentido desde antes. Dije, pues ni modo, yo creo que ahí nos vamos a ir, nos va a tocar a nosotros, ¿sí?, de la congregación que iba con nosotros. Pero esa fue la decisión que se tuvo que tomar en ese momento. No podíamos quedarnos ahí estancados a ver qué va a suceder, ¿verdad? Y no podemos sobre espiritualizar las cosas en nuestra vida. Hay veces que simplemente tenemos que tomar una decisión, amén. Mientras que no vaya en contra de la palabra de Dios, amén, vamos bien. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Creo que hay ocasiones así que son ocasiones únicas, y muy pocas de ellas son así. Y si tenemos el Espíritu Santo, pues Dios nos va a guiar muchas veces. Y dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda la verdad. Pero también dice en Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mire cómo dice ahí: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Al final de cuentas, Dios está en control de todas las cosas. Es bonito saber eso, amén, hermanos. Dice Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La oración es importante, encomendar nuestra vida a Dios. Ahora voy a hacer otro paréntesis aquí, porque yo creo que esto es importante mencionar a nosotros como iglesia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre echar suertes y una rifa? Vamos a decir, vamos a rifar algo. Estamos aprendiendo, amén, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre echar suerte y una rifa? Porque nosotros no acostumbramos a tener rifas en esta congregación, no lo hacemos, ¿verdad? Y si alguien me ha preguntado, yo he dicho no lo hacemos. No, yo personalmente no creo que es correcto, y no lo hacemos simplemente. Se puede hacer, y muchas iglesias lo hacen para recaudar fondos, y Dios los bendiga, ¿verdad? No vamos a juzgar quién lo haga y quién no lo haga, pero nosotros no lo hacemos. ¿Cuántos están conmigo, amigos? ¿Por qué no lo hacemos?
¿verdad? Porque las rifas tienen que ver con apostar o con poner algo y esperar de que caiga la suerte y yo gane la apuesta. Es como comprar un boleto de lotería. Ya sabe que no va a ganar, pero lo compra por si acaso, ¿verdad? Me vaya a tocar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el apostar sabemos que se puede volver en una adicción. Y eso sí va en contra de la palabra de Dios. Las adicciones son malas. Amén. Y por lo cual yo he decidido de que no debemos de hacer eso. Dice el Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Lo leo otra vez, hermano. El dinero mal habido o mal recibido o fácilmente recibido se acaba pronto. Pero quien ahorra poco a poco se enriquece. Por esta simple razón no vamos a hacer rifas aquí. Porque luego se vuelve, a ver si yo gano, a ver si yo voy a comprar 2, 3 boletos porque ahora quiere ganar, ¿verdad? Y eso se puede volver o puede ser el principio de una adicción. Ahora, si usted en su trabajo viene el papá de un niño y dice, pues estoy vendiendo boletos porque van a rifar una televisión y pues para el equipo de mi hijo, yo he comprado esos boletos y luego lo compro y pues nunca lo miro y lo guardo y es como una donación más bien, sabiendo que no voy a ganar, ¿verdad? Pero no se vuelve una adicción. Pero por esta razón, hermanos, no lo hacemos. ¿Sí me entienden, hermanos? Ok, pero no juzgamos si usted mira que por ahí ay, la iglesia de tal está haciendo una rifa. Olvídese de eso, hermanos. No estamos, ¿verdad?, para estar juzgando a nadie más. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cómo tomamos decisiones? La rifa es diferente a la suerte. La suerte simplemente es para decidir o hacemos esto o lo hacemos la otra cosa. Pero eso nunca sucede antes de orar y nunca debe de suceder antes de ir a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios, la oración debe ser nuestra guía. ¿Y qué no debe de guiar nuestras decisiones? Nuestras emociones y nuestros deseos carnales. Yo creo que eso es muy claro para nosotros y espero, hermanos, que esta enseñanza les sea de bendición y le ayude a alguien en este día a tomar decisiones y a buscar respuestas a través de la palabra de Dios, a través de la oración y de consejos sanos que usted puede recibir en esta iglesia. No solamente del pastor, sino de muchos hermanos y hermanas que tienen buen testimonio y que han aprendido mucho a través en su vida. ¿Cuántos están conmigo? Estemos de pie en este momento. Ahora, en conclusión, debo decir esto: que la decisión más importante que todo ser humano debe de tomar es la decisión de servir a Dios o no servir a Dios. Es la decisión más importante de tu vida. Porque una decisión de servir a Dios te gana vida eterna y no servir a Dios es muerte eterna. Una nos favorece y otra no nos favorece mucho. Es la decisión más grande de nuestra vida. La decisión de confiar en Dios por el resto de mi vida o de no confiarle a Dios y no aceptarlo como mi Salvador. Todos hemos decidido ya algo hasta este momento. Dice, pues estoy indeciso. No, está indeciso. Si usted no ha aceptado al Señor, ha decidido no aceptar al Señor. Greg Laurie dijo, es un predicador, dijo acerca de esto, de aceptar al Señor Jesús. Dice, estar indeciso es decidir no servir a Dios. Ahora, yo creo que esto es importante para nosotros. Si usted no ha aceptado al Señor como su Salvador, yo le invito en esta tarde a que cambie de opinión y lo acepte en su vida como su único Salvador. Y que entregue su vida a Dios y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice su palabra. No deje que sus emociones lo alejen de Dios. No deje que sus sentimientos no lo deje acercarse a Dios. Haga eso a un lado y mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice su palabra, mire lo que el Señor Jesucristo hizo por usted.
en la cruz del Calvario y acéptelo como su Salvador. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Darle su corazón a Dios. Se lo aseguro que no se va a arrepentir. Nunca va a decir, no, yo no hubiera entregado. Nunca lo va a decir, porque el Señor lo va a bendecir a usted. Pero usted tiene que decidir, me voy a entregar a Dios completamente, dejar que Él guíe mi vida, dejar que Él sea mi luz en mi caminar, que Él sea todo para mí. Voy a creerle a su palabra, que su palabra es la verdad y la única verdad, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, aleluya. Pero es una decisión personal que nadie puede hacer por usted. Solamente usted puede decidir por sí mismo. Y yo sé que en esta tarde, pues bueno, ya no hay músicos, pero vamos a hacer una oración especial, porque la música puede influir también, pero lo que debe ser importante es entregar nuestra vida a Dios, ¿no? De todo corazón. Yo quiero abrir ese altar. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, si tú quieres que oren por ti, yo te invito en este momento que pases adelante. Queremos orar por ti, queremos que Dios te bendiga, queremos que tú tomes la mejor decisión para tu vida. No te vamos a bautizar en este momento, pero si tú necesitas, ¿verdad? Que el Señor ilumine tu mente y tu corazón, pasa aquí adelante en este momento, en el nombre de Jesús. Pasa adelante. Si no, pues levanta tu mano ahí donde está, y vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.